Había un anciano sentado a orillas del río Tigris. Llevaba 3 semanas sin probar pan selecto. No había tocado vino ni carne, ni siquiera se había perfumado la barba, algo que en la corte persa se consideraba casi una ofensa. Tenía los ojos hundidos por el ayuno, los cabellos blancos sueltos sobre los hombros y la mirada fija en la corriente lenta del río que se alejaba hacia el sur, hacia el Golfo, hacia un corredor de agua cuyo nombre nadie en su siglo conocía todavía. Ese hombre se llamaba Daniel, y lo que estaba a punto de ver junto a ese río durante esas 3 semanas de ayuno quedaría escrito en un libro que 2600 años después los comentaristas seguirían discutiendo sin llegar a un acuerdo. Porque parte de lo que vio ya se cumplió con una precisión que dejó perplejos a los historiadores clásicos. Y la parte todavía pendiente, tiene una geografía. Una geografía que, leída con los mapas de hoy en mano, coincide de manera inquietante con la región que cada semana aparece en los noticieros. Para entender lo que Daniel vio, primero hay que entender cómo llegó hasta allí, porque ese anciano sentado a orillas del Tigris no había nacido en Persia y no había llegado hasta ahí por decisión propia. Había llegado encadenado. Tenía 15 años la primera vez que vio las murallas de Babilonia. El rey Nabucodonosor acababa de derrotar a los egipcios en la batalla de Carquemis y había descendido hacia Judea para cobrar tributo. Lo que se llevó consigo no fue solo oro, se llevó personas, específicamente jóvenes de la nobleza judía, sanos de cuerpo, de buena apariencia, instruidos en toda sabiduría, capaces de servir en el palacio del rey. Daniel estaba entre ellos, así como sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Imagina la escena: un adolescente de 15 años arrancado de casa de sus padres por soldados que hablaban un idioma que él no entendía. Cadenas en las muñecas, cadenas en los tobillos. La última vez que vería el templo, la última vez que vería las colinas de Jerusalén. Su madre probablemente no pudo despedirse. Su padre, si todavía vivía, quizás fue obligado a presenciarlo. Y Daniel caminó, con cientos de otros muchachos en una columna que se alejó por el camino del norte, rodeando el desierto, y jamás regresó. 1600 kilómetros de caminos polvorientos. 1600 kilómetros en los que un adolescente tenía tiempo de pensar en cada rostro que había dejado atrás, pensar en cada calle que no volvería a ver, pensar en el idioma de sus abuelos que estaba perdiendo, pensar en el Dios del templo que parecía haberlo abandonado precisamente en el momento en que más lo necesitaba. Porque para un joven judío del siglo VI a.C., ser arrancado de Jerusalén no era solo ser arrancado de una ciudad, era ser arrancado del único lugar del mundo donde la presencia de Yahweh habitaba visiblemente entre los querubines del arca, detrás del velo del lugar santísimo. Y Daniel caminaba hacia un lugar donde los dioses eran otros, donde las estrellas eran otras, donde hasta los nombres de las personas iban a ser otros. La gran ciudad, cuando apareció en el horizonte, era más grande que cualquier cosa que Daniel hubiera visto jamás. Las murallas dobles, los jardines colgantes construidos por Nabucodonosor para su esposa Meda, la puerta de Ishtar con sus leones de cerámica azul, los zigurats elevándose entre las calles como montañas artificiales. Un adolescente judío entrando por primera vez a la capital del mayor imperio de su tiempo, con las cadenas todavía en los tobillos y el corazón vacío. Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Ese nombre no podía seguir existiendo en la corte de un rey pagano. Le pusieron Beltsasar, un nombre caldeo que hacía referencia a Bel, el dios patrono de Babilonia. A sus 3 amigos también les cambiaron los nombres. Ananías se convirtió en Sadrac,
Misael en Mesac, Azarías en Abed-nego. Nombres de dioses extranjeros sobre muchachos del pueblo de Yahweh. Le arrancaron la ciudad, le arrancaron la familia, le arrancaron el idioma, le arrancaron el nombre, y después llegó la comida. El rey había dispuesto que los jóvenes entrenados en la escuela real comieran de la mesa del rey, carne, vino, manjares preparados en las cocinas del palacio. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No fue orgullo religioso, fue identidad. Era lo único que los babilonios no habían podido arrebatarle. La comida era el último reducto. Y Daniel negoció, no gritó, no se rebeló. Le pidió al jefe de los eunucos que los dejara hacer una prueba. 10 días comiendo solo verduras y bebiendo solo agua. Si al final de los 10 días estaban peor en apariencia que los otros jóvenes, aceptaría la comida del rey. El eunuco aceptó. Y al 10º día, Daniel y sus 3 amigos tenían mejor semblante y más carne en el rostro que los jóvenes que habían comido de la mesa real. Ese fue el primer detalle que marcó a Daniel, la firmeza en lo pequeño. Un adolescente sin poder que dijo no a la cosa más insignificante posible. Y a partir de ese no, Dios comenzó a construir en él algo más grande, porque el texto añade que Dios dio a esos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en toda sabiduría y ciencia. Y a Daniel, específicamente, entendimiento en toda visión y sueño. Y los sueños llegaron pronto. En el 2º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó tanto que no podía dormir. Llamó a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, encantadores, caldeos, y les impuso una prueba imposible. No solo tenían que interpretar el sueño, tenían que decir primero lo que él había soñado. El rey no lo iba a contar. Si realmente tenían poder, debían saberlo por sí mismos. Nadie pudo. El rey, furioso, ordenó matar a todos los sabios del imperio, y Daniel, todavía joven, estaba incluido en esa categoría. Pero pidió audiencia al rey, pidió tiempo, oró con sus 3 amigos durante la noche y, al amanecer, el sueño le fue revelado en visión. Daniel se presentó ante Nabucodonosor y le contó el sueño. El rey había visto una estatua gigantesca de apariencia terrible. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras el rey la contemplaba, una piedra se desprendió sin intervención de manos humanas, golpeó la estatua en los pies de hierro y barro, y toda la estatua se derrumbó. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se volvieron polvo, y el viento los llevó como paja. Y la piedra que había herido la estatua creció hasta convertirse en un gran monte que llenó toda la tierra. El rey lo escuchó y quedó inmóvil. Era exactamente lo que había soñado, palabra por palabra, imagen por imagen. Y entonces Daniel dio la interpretación. La cabeza de oro, dijo, era Nabucodonosor, el imperio babilónico. Después de él se levantaría otro reino inferior, representado por la plata. Luego un tercer reino de bronce que dominaría toda la tierra. Y el 4º reino, fuerte como el hierro, desmenuzaría y quebraría a todos los demás. Pero los pies de ese 4º reino serían en parte de hierro y en parte de barro, frágiles en su fundamento, mezclados, pero no unidos. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantaría un reino que jamás sería destruido, un reino que desmenuzaría a todos esos reinos y permanecería para siempre. Ese es el sueño, dijo Daniel, y la interpretación es segura. Durante los siglos siguientes, 3 de esos 4 imperios se cumplieron históricamente. Después de Babilonia vino Persia, el imperio de la plata.
Ciro el Grande entró en Babilonia en 539 a.C., sin derramar sangre en la ciudad. Después de Persia, vino Grecia, el imperio del bronce. Alejandro Magno cruzó el Helesponto en 334 a.C., derrotó a Darío III en Gaugamela y extendió su imperio desde los Balcanes hasta el Indo. Y después de Grecia vino Roma, el imperio del hierro, el único de los cuatro que, como Daniel había dicho, desmenuzaba todo lo que tocaba. 3 de los 4 imperios cumplidos con precisión. Y los historiadores clásicos que estudian el libro de Daniel sin presuposiciones religiosas se encuentran con un problema técnico serio. El texto describe esa secuencia con una exactitud que no encaja con la suposición de que el libro fue escrito después de los hechos. Los 4 imperios están en orden. Los rasgos de cada uno están descritos con precisión, y el único que, según muchos comentaristas, todavía no se ha cumplido completamente es el final, los pies de hierro y barro, y la piedra que golpea esos pies. Daniel vivió lo suficiente para ver caer el primer imperio y subir el segundo. En 539 a.C. estaba en el palacio de Belsasar, corregente de Nabónido, último rey de Babilonia. El imperio ya estaba en decadencia. Los persas habían cercado la ciudad. Belsasar, confiado en las murallas de Babilonia, dio un gran banquete para 1000 de sus príncipes. En medio del banquete, borracho de vino, mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los que Nabucodonosor había robado décadas antes, y los usó para beber, él, sus esposas, sus concubinas, sus príncipes. Y entonces apareció una mano sin cuerpo, escribiendo sobre la pared de cal del palacio, a la luz de los candelabros, 4 palabras en arameo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey palideció, sus rodillas se golpearon una contra la otra. Llamó a todos sus sabios. Ninguno pudo leer la inscripción, y entonces la reina madre recordó un nombre: Daniel, el anciano judío, el que había servido a Nabucodonosor, el que interpretaba sueños. Daniel, de pie ante el rey tembloroso, leyó las 4 palabras: contado, contado, pesado, dividido. Dios contó tu reino y le puso fin. Fue pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y dado a medos y persas. Esa misma noche, Belsasar fue muerto. Los persas entraron a la ciudad. Daniel vivió eso en primera persona. No leyó la historia en un libro, la presenció. El imperio babilónico terminó ante sus ojos, y fue bajo ese nuevo imperio, bajo Darío el Medo, que Daniel tuvo su prueba más famosa. Anciano ya, posiblemente con más de 80 años, uno de los 3 principales gobernadores del imperio, los otros gobernadores, envidiosos de su posición y de su cercanía al rey, tramaron una ley específicamente diseñada para destruirlo. Convencieron a Darío de firmar un decreto que prohibía, durante 30 días, hacer petición a cualquier dios u hombre que no fuera el propio rey. Y Daniel, como lo hacía desde su juventud, 3 veces al día abría las ventanas de su casa orientadas hacia Jerusalén y oraba. Sus enemigos lo encontraron orando, lo denunciaron al rey. Darío se dio cuenta demasiado tarde de la trampa. Había firmado un decreto que no podía revocar según la ley medo-persa, y el decreto exigía que quien lo violara fuera lanzado al foso de los leones. Al anochecer, Daniel fue bajado al foso. El rey selló la entrada con su anillo y no comió esa noche. No durmió. Pasó la noche en ayuno por el hombre que tanto respetaba. Al amanecer, Darío corrió al foso, gritó el nombre de Daniel con una voz que temblaba, y desde dentro del foso una voz respondió: Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Daniel salió del foso sin una sola herida.
Y los hombres que lo habían acusado fueron lanzados en su lugar, junto con sus esposas y sus hijos. Los leones, dice el texto con una brevedad estremecedora, los despedazaron antes de que llegaran al fondo. Daniel sobrevivió. Siguió viviendo, siguió sirviendo en el palacio, siguió recibiendo visiones. Las visiones más específicas, las más geográficas, las más proféticas le llegaron en los años finales de su vida, cuando su cuerpo ya estaba cansado y cuando su mente, afilada por décadas de ayuno y oración, podía recibir lo que recibió. Y aquí es donde el libro cambia de tono. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, Daniel estaba junto al río Tigris, no en Babilonia, junto al Tigris. Un detalle geográfico que vale la pena subrayar, porque el Tigris, junto con el Éufrates, es uno de los dos grandes ríos de Mesopotamia. Ambos desembocan en el Golfo Pérsico, y el Golfo Pérsico desemboca a través de un corredor estrecho en el Océano Índico. Ese corredor estrecho hoy se llama Estrecho de Hormuz. El nombre no existía en tiempos de Daniel, pero la geografía, sí. Daniel llevaba 3 semanas en ayuno. No había comido pan selecto, no había tocado vino, ni siquiera se había perfumado. Estaba de luto por algo que el texto no especifica completamente, pero probablemente estaba de luto por su pueblo. Los judíos habían comenzado a regresar a Jerusalén tras el decreto de Ciro, pero la reconstrucción no avanzaba. Había oposición, había hambre, había desánimo, y Daniel, demasiado viejo para volver, oraba por ellos junto al río. 3 semanas es mucho tiempo para un cuerpo de más de 80 años. En el 21º día, Daniel levantó los ojos del suelo y vio a un hombre vestido de lino, los lomos ceñidos de oro de Ufaz, el cuerpo como crisolito, el rostro como relámpago, los ojos como antorchas de fuego, los brazos y los pies como de color de bronce bruñido, y la voz de sus palabras como el estruendo de una multitud. Los hombres que estaban con Daniel no vieron la visión, pero sintieron que algo ocurría. Huyeron para esconderse. Daniel se quedó solo y al ver la visión, todas sus fuerzas lo abandonaron. Cayó con el rostro en tierra como si estuviera muerto. Sus manos, que habían sostenido pergaminos y consejos reales durante 70 años, quedaron abiertas sobre el polvo. Una mano lo tocó. Lo hizo arrodillarse, todavía temblando, y la voz le dijo algo que cambió para siempre el modo en que los lectores han entendido las guerras espirituales. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron escuchadas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Léelo de nuevo. Un príncipe del reino de Persia, no humano, resistiendo a un mensajero del cielo durante 21 días. Los mismos 21 días que Daniel había estado en ayuno. La oración de Daniel había iniciado un combate invisible, y el combate era territorial, sobre la influencia espiritual sobre la región persa, sobre la misma tierra que 2500 años después sigue siendo el centro de las tensiones geopolíticas más serias del planeta. El mensajero también le dijo que tendría que volver pronto para seguir combatiendo contra el príncipe de Persia, y que después vendría el príncipe de Grecia. Los nombres de los próximos 2 imperios, ya identificados por el sueño de la estatua, reaparecían aquí como entidades espirituales asociadas a sus territorios. Pero lo que el mensajero venía a decirle a Daniel estaba en el capítulo siguiente, el capítulo 11, uno de los más extraños de toda la Biblia. Daniel 11 es una secuencia de 35 versículos que describen con una precisión casi quirúrgica más de 300 años de guerras entre 2 reinos, el rey del norte
y el rey del sur. Los comentaristas identificaron con casi total consenso ambos reinos. El rey del sur es el reino ptolemaico, centrado en Egipto, fundado por uno de los generales de Alejandro tras su muerte. El rey del norte es el reino seleucida, centrado en Siria, fundado por otro de los generales de Alejandro. Durante más de 3 siglos, esos dos reinos lucharon por el control del corredor que los separaba, y ese corredor era Judea, Israel, la tierra de Daniel. El texto describe las guerras una por una, las alianzas matrimoniales rotas, las princesas enviadas del sur al norte para sellar pactos que después fueron traicionados, las campañas militares, las retiradas, los tratados, los asesinatos. Todo está ahí y todo se cumplió. Los historiadores clásicos que estudian el período helenístico sin interés religioso pueden poner junto al texto de Daniel los registros históricos y encontrar correspondencia versículo por versículo. Esa precisión, por sí sola, dejó desconcertadas a generaciones de estudiosos, porque el libro afirma ser del siglo VI antes de Cristo. Y los acontecimientos descritos en detalle ocurren en el siglo III y II antes de Cristo. La secuencia culmina en un rey específico del norte, Antíoco IV Epífanes, Seleucida. Invadió Egipto 2 veces. Fue humillado por el enviado romano en una línea trazada en la arena, todavía hoy conocida como la línea en la arena de Popilio. Regresó frustrado a Judea y allí desencadenó una persecución brutal contra el pueblo judío. Profanó el templo, colocó una estatua de Zeus en el lugar santísimo, sacrificó un cerdo sobre el altar, prohibió la circuncisión, prohibió el sábado, mandó destruir los rollos de la Torá. Esa fue la abominación desoladora que Daniel describió en el capítulo 9 y en el 11 como la señal que desencadenaría los acontecimientos siguientes. La historia registrada hasta el versículo 35 del capítulo 11 se cumplió, pero a partir del versículo 36 el texto cambia, y ese cambio es la clave de todo el libro. Porque el versículo 36 describe a un rey que hace su voluntad, que se engrandece sobre todo Dios, que habla maravillas contra el Dios de dioses y que prospera hasta que se cumpla la ira. Un rey que no respeta ni al Dios de sus padres ni al amado de las mujeres. Un rey que honra a un Dios de fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. La descripción continúa, versículos 40 en adelante, con una campaña militar que comienza con el rey del sur atacándolo. Continúa con el rey del norte viniendo como torbellino, con carros, con jinetes, con muchos navíos, cruzando países, entrando en el país glorioso, extendiendo la mano sobre las tierras, dominando los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, pasando por Libia y por Etiopía. Y entonces el versículo 45, el versículo clave, el que dejó a los comentaristas discutiendo por siglos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Léelo despacio, entre los mares, en plural, no un mar. Y ese palacio, esa tienda, está entre los mares y el monte glorioso y santo. En el lenguaje profético hebreo, el monte glorioso y santo es consistentemente Jerusalén, específicamente el monte Sión, donde estaba el templo. Ahora abre un mapa moderno del Medio Oriente. Entre Jerusalén al oeste y los mares al este hay una región específica, una región donde el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo se conectan a través de un corredor estrecho, una región donde hoy convergen las líneas de tensión más serias del planeta. Persia al norte, Arabia al sur, y ese corredor en medio, donde las dos masas de agua se encuentran en un cuello de botella de 55 kilómetros de ancho. Ese cuello de botella hoy se llama Estrecho de Hormuz. Y aquí hay que ser honestos.
Daniel no menciona el estrecho de Hormuz. Ese nombre no existía cuando él escribía. Lo que describe es un palacio plantado entre los mares y el monte glorioso y santo. Esa descripción ha sido interpretada tradicionalmente como referencia al Mediterráneo y al Mar Muerto, con Jerusalén en medio. Esa es una lectura posible, es la más común. Pero hay una lectura alternativa que algunos comentaristas han propuesto, especialmente en las últimas décadas, cuando los mapas detallados del Medio Oriente se volvieron accesibles. Esa lectura propone que los mares, en el plural hebreo yamim, puede referirse a una región geográfica más amplia, un corredor entre masas de agua, un punto estratégico donde la convergencia de mares crea una frontera natural. Y si esa lectura alternativa tiene algo de razón, entonces la región descrita incluye el corredor que hoy conocemos como Golfo Pérsico, y el punto más estrecho de ese corredor es Hormuz. No es una afirmación, es una observación. La lectura tradicional sigue siendo legítima, pero la observación geográfica, con los mapas de hoy enfrente, es difícil de ignorar. Y hay más. Daniel no es el único profeta que vio esa región en los últimos días. Junto a otro río, más al norte, el Quebar, Ezequiel también estaba en el exilio. Ezequiel no está viendo un palacio entre los mares, está viendo una coalición, un ejército que desciende desde el norte sobre los montes de Israel. Gog, Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Gomer, Bet-Togarma. Nombres que Ezequiel escribe uno por uno, sin saber que 1000 años después, un bibliotecario judío llamado Flavio Josefo identificaría a Magog con los escitas del norte del Mar Negro, sin saber que Mesec y Tubal aparecen en inscripciones asirias como Muski y Tabal, pueblos de lo que hoy es la Turquía oriental, sin saber que Persia es el nombre antiguo de lo que hoy llamamos Irán. Ezequiel nombra a Persia explícitamente. Y si la Persia bíblica corresponde al Irán moderno, entonces el texto de Ezequiel contempla un escenario donde Irán forma parte militarmente de una coalición que desciende sobre Israel en los últimos días. Y en cualquier escenario militar moderno donde Irán despliegue fuerzas por vía marítima, el corredor de Hormuz tiene importancia estratégica central, porque Hormuz es la salida del Golfo Pérsico, porque por Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo, porque Hormuz es el cuello de botella del que depende cualquier flota proveniente del Golfo. Ezequiel no menciona a Hormuz por su nombre, pero sí nombra a Persia, y Hormuz es la garganta de agua por donde Persia sale al mar. Hay todavía una tercera escena. Siglos después, una isla rocosa en el mar Egeo, Patmos. Un anciano cristiano exiliado por el emperador Domiciano, llamado Juan, el último de los 12 apóstoles vivos. Vio a Jesús ser crucificado, vio la resurrección, vio arder Roma, y ahora, en una cueva de Patmos, recibe una visión. Entre muchas cosas, ve a 7 ángeles con 7 copas. Y cuando el 6º ángel derrama su copa, algo específico ocurre en una región que atraviesa el corredor de los grandes ríos hacia el oriente. 3 profetas, 3 siglos distintos, 3 idiomas diferentes, todos convergiendo hacia la misma geografía. Durante los últimos 70 años, desde la creación del Estado moderno de Israel en 1948, el Medio Oriente ha sido la región de mayor tensión geopolítica continua del planeta. Y dentro de esa región, el punto de mayor fragilidad, el punto que cada semana aparece en los noticieros con amenazas de cierre o incidentes militares, es el estrecho de Hormuz. 55 kilómetros de agua, 1/5 del petróleo mundial. Irán al norte, Omán al sur, y en medio una rotación constante de portaaviones estadounidenses, buques iraníes y petroleros de decenas de banderas pasando bajo la mirada de los satélites.
Daniel escribió en el siglo VI antes de Cristo. No podía saber que ese corredor existiría como punto estratégico. No podía saber que el petróleo existiría como recurso crítico. No podía saber que los imperios del siglo XXI dependerían de ese cuello de botella marítimo para funcionar. Pero describió una campaña final, nombró el norte y el sur, situó el palacio del último rey entre los mares y el monte glorioso y santo, y lo dejó escrito, con tinta sobre rollos de cuero, hace más de 2600 años. Y aquí viene la parte más honesta. Muchas generaciones antes de la nuestra leyeron esas mismas profecías y pensaron que vivían en el tiempo del fin. Los cristianos del primer siglo pensaron que Roma era el cuarto imperio en sus últimos días. Los cristianos medievales pensaron que el año 1000 sería el fin. Los reformadores pensaron que el papado era la bestia final. Ninguno vio el cumplimiento. Todos esperaban algo que no les tocó. La respuesta honesta no es que sabemos. La respuesta honesta es que nunca antes en la historia humana tantos elementos específicos mencionados en los textos bíblicos se habían alineado geográficamente como hoy. Israel existe como nación, cuando durante casi 2000 años no existió. Persia sigue siendo una entidad política bajo el nombre de Irán. El Medio Oriente es el centro de las tensiones globales. Y existe un corredor específico cuyo nombre moderno es Hormuz, cuyo control determina el orden económico del planeta. Ninguno de esos hechos prueba que estamos en el tiempo del fin, pero todos juntos crean un escenario que las generaciones anteriores no tenían. Y el propio Daniel, en los últimos versículos de su libro, dejó una clave sobre cómo leer todo esto. En el capítulo 12, después de recibir las últimas visiones, Daniel se atrevió a hacer la pregunta que todo lector del libro quiere hacer. Le preguntó al ángel: «Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?» Y el ángel respondió algo que la mayoría de los predicadores cita sin captar el peso. «Ve, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». La respuesta no le fue dada a Daniel. El libro fue cerrado sobre él. Las palabras selladas no iban a ser entendidas completamente hasta que llegara el tiempo en que se cumplirían. Y cuando llegara ese tiempo, los entendidos comprenderían, no los impíos, no los distraídos, los entendidos. La pregunta que queda no es si las profecías se cumplirán. Daniel ya tuvo esa respuesta. Las palabras están selladas hasta el tiempo del fin, lo que implica que hay un tiempo del fin y que en ese tiempo las palabras se abren. La pregunta es si estamos dentro de ese tiempo. Nadie puede responder eso con certeza, pero sí se pueden hacer observaciones. Por primera vez en 2000 años, Israel existe como nación en su tierra. Por primera vez desde Daniel, la región llamada Persia vuelve a ser un actor central en las tensiones del Medio Oriente. Por primera vez en la historia existe un corredor marítimo identificable que controla el flujo económico del planeta, y ese corredor está entre Persia y el mundo árabe, en la geografía exacta donde los profetas situaron las guerras finales. Por primera vez, cuando se pone el texto de Daniel 11 junto al mapa satelital del Medio Oriente de hoy, las líneas no son imposibles de superponer. Daniel terminó su libro con una promesa personal. El ángel le dijo: «Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días». Daniel no vio el cumplimiento. Reposó. Fue enterrado probablemente en Susa, en la antigua capital del imperio persa, lejos de Jerusalén, en la tierra del imperio cuyo príncipe celestial había combatido contra el mensajero durante 21 días. Todavía hoy, en la ciudad iraní de Susa,
Existe una tumba que la tradición local identifica como la tumba de Daniel. Los iraníes musulmanes, los judíos y los cristianos la veneran. Un profeta judío enterrado en suelo persa, cuidado durante 2500 años por pueblos que, según su propio libro, iban a enfrentarse en los últimos días. Hay una simetría inquietante en esa imagen. Daniel escribió en Persia sobre una guerra futura en la que Persia tendría parte, y murió en Persia. Y su tumba, según la tradición, todavía está ahí, en el mismo país, cuyo nombre moderno, Irán, aparece cada semana en los noticieros por sus tensiones con Israel. El profeta y la tierra de su profecía comparten hasta hoy el mismo suelo. Y en ese mismo suelo, al sur de donde probablemente está enterrado, corren las aguas del Golfo Pérsico hacia la franja estrecha que separa a los iraníes de los árabes. 55 kilómetros de agua. Un corredor que cada noche se ilumina con las luces de cientos de petroleros cruzando el cuello de botella de la economía mundial, vigilados por los satélites, rozados por destructores, cruzados por flotas, y que a cada tensión política del Medio Oriente generan titulares. Si alguien hubiera podido mostrarle a Daniel un mapa satelital de esa región, las imágenes nocturnas con las luces formando una línea sobre el agua oscura, y decirle que el 20% de la energía mundial pasa todos los días por esa franja y que el control de ese corredor es la preocupación estratégica más seria del siglo. Es posible que Daniel hubiera reconocido algo que él mismo vio en visión, pero que no tenía cómo nombrar. El libro quedó cerrado, las palabras selladas hasta el tiempo del fin. Una generación va a leer este libro y va a reconocer las cosas por primera vez. Y esa generación, dijo el ángel, va a comprender. Si somos nosotros, es porque los mapas que tenemos hoy frente a nosotros hacen visible lo que durante 2500 años estuvo oculto. La geografía que Daniel describió sin conocerla por su nombre, el corredor de agua que aparece cada semana entre los titulares de los periódicos y los análisis de los expertos, el cuello de botella del que depende hoy el equilibrio de todo un planeta. Y vale recordar aquí una imagen del primer capítulo del mismo libro, la estatua de 4 metales que Nabucodonosor vio en sueños: oro, plata, bronce, hierro, y allá abajo, como base de todo, los pies de hierro mezclado con barro cocido, frágiles en su fundamento, mezclados pero no unidos. Daniel dijo que en los días de esos pies, el Dios del cielo levantaría un reino que jamás sería destruido, y la piedra que se desprendió sin intervención de manos humanas golpearía exactamente ahí, en ese fundamento quebradizo, pies de hierro mezclados con barro. Un mundo entero hoy se sostiene sobre cadenas logísticas tan delgadas como un estrecho de 55 kilómetros de agua. Países que son enemigos abiertos comparten el mismo corredor marítimo. Potencias que se amenazan a diario dependen, para funcionar, del paso de los mismos petroleros por la misma franja. Hierro mezclado con barro, fuerte en apariencia, frágil en la articulación. Exactamente la imagen que Daniel escribió hace 2600 años. El río Tigris todavía corre hacia el sur, hacia el Golfo, hacia el corredor cuyo nombre Daniel no conocía. Y alguien hoy, 2600 años después, sentado frente a una pantalla, puede ver en tiempo real, por satélite, las luces de los petroleros cruzando esa misma franja de agua que aquel anciano apenas alcanzó a ver en la visión de un rey del norte plantando su tienda entre los mares. Quizás los entendidos ya estén comenzando a leer. Y si es así, entonces el libro que Daniel cerró con un sello se está abriendo página por página, en el silencio de los mapas modernos, que nadie en su siglo podría haber imaginado.